Bueno, pues bienvenidos a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estaros un domingo por la tarde aquí entre nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de tener a Saray de la Fuente, que muchos conoceréis ya. Saray, para presentárosla, bueno, tiene un currículum muy extenso y la conocemos por muchas cosas, y por hacerlo así fácil, ella ahora mismo está de directora del Departamento de Salud de la Unión y además, pues es médico especialista en medicina familiar, médico de familia, además de pediatra de atención primaria, consultora internacional de lactancia y BCLC. Y pues hoy la verdad es que tenemos el honor de poder tenerla para poder hablar de la lactancia y ver, pues, bueno, lo grande que es Dios y lo maravilloso que el gran regalo que nos ha dado en cuanto a la lactancia. Así que sin más, le doy paso. Muchas gracias. Pues gracias, Aline, y gracias al grupo de Criando con Alas, que me hace mucha ilusión estar esta tarde en este día de San Jordi, que es un día como muy del amor y me encanta, muy poético, muy de literatura, muy de aprender cosas nuevas. Y bueno, pues a quien no lo vea en este momento, pues que sepa que esta tarde es súper especial para mí. Así que como el tema de la lactancia es también súper especial, pues me encanta poderlo compartir y espero decir algunas ideas que sean interesantes, que os ayuden a reflexionar en algo más allá de lo que podemos aprender en cualquier lugar. O sea, el título era un poco así en plan coloquial, un poco divertido, un poco de juego de palabras, ¿no? Tetas de diseño, la lactancia materna como nunca te la han contado, un poco yo voy a decir cosas de mi reflexión dentro de mi cosmovisión cristiana y bíblica, con lo cual probablemente no sea un discurso de los que más se oyen en el mundo de la lactancia, ¿no? Y bueno, pues todo lo que yo explico en algunas clases o lo que tengo que comentar a las mamás lactantes en otro ambiente es diferente y es lo estándar, lo científicamente pues conocido por todo el mundo, pero sin perder de vista la ciencia, voy a intentar acompañaros en un poco un viaje de este hipótesis del diseño inteligente, ¿no? Hipótesis, teoría o lo que queramos decirle, pero una forma que a mí me convence más y que me gusta de forma especial y que, bueno, vale la pena investigar, ¿no? A ver, voy a ir intentando pasar, eso es. Bueno, mirar, desde siempre, ¿no? Para mí, personalmente, como Saray, el diálogo de la ciencia y la fe, pues es que ha sido constante en mi vida. He tenido que estar siempre, pues, cuestionando las dos cosas en las que yo estoy vivo, en mi realidad, ¿no? Como creyente y como científica. Entonces, ya estando en la carrera, pues muchas veces se me cuestionaba, ¿no? ¿Cómo es que tú eres creacionista si eres médico o si quieres ser médico? Entonces, todo esto te lleva a tener que buscar la propia coherencia, ¿no? El decir, a ver, no me importa cuestionarme las cosas, al revés, me estimula, me motiva, pero es necesario pues poder compaginar, ¿no? Ambas cosas, si no, pues no tendría mucho sentido. Entonces, fijaros, cuando estudiaba así, tengo este libro que os pongo aquí, me encontré con es un libro de biología molecular, bueno, la célula ahí, un tochazo increíble, lo tengo ahí guardado como un tesoro. Era el libro del autor, el autor Albers, era uno de los que investigaron la doble hélice de la molécula del ADN, ¿vale? Claro, yo ahí investigaba eso y leía y tal, y siempre recuerdo que cuando estudiaba cómo era todo el paso y detalle de la bioquímica, de la biología de las células y la biología molecular de la fecundación humana, yo recuerdo muy conscientemente de encontrarme con Dios en esa realidad de la naturaleza, ¿vale? En esos mínimos detalles de lo microscópico, igual que me había encontrado con el Dios de la gran naturaleza, ¿no? Cuando iba a la montaña, cuando las excursiones, pues a lo largo de mi vida ha sido algo que me ha fascinado, donde llevo a mis hijos. Entonces, también encontré al Dios que se revelaba en lo microscópico, ¿no? Y entonces ahí la sensación es un término que han usado otros compañeros, un compañero mío que es físico, de las miradas compartidas entre ciencia y fe, ¿no? No miradas que se enfrenten o que se opongan,
sino miradas que busquen algo bueno en el otro, ¿no? La mirada compartida entre ciencia y fe. Y eso tiene que ser algo pues, que os animo a investigar y a buscar, porque, claro, llega un momento en mi vida, y aquí veis 3 ejemplos, ¿no? Llega un momento en que tienes que tener otra mirada, es la mirada como madre, ¿no? Llega otra forma de mi vida, en concreto 3 vidas, ¿no? Ser madre lactante por 3 veces. Y ya sabéis, ¿no? Que cuando un bebé recién nacido, aquí están los 3 míos, cada uno en su momento, lo primero que hace un bebé recién nacido, decimos, es llorar. No. Se pone al pecho de la mamá y lo primero que hace es buscar la mirada de la madre. Quiere encontrarse con el amor de su vida, ¿no? Y hay ese momento maravilloso, si ambos pueden estar en las plenas facultades que corresponde a un parto natural, respetado y que ha ido todo bien, ese encuentro de esas miradas, ¿no? Me gusta como un ejemplo para invitarnos a mirar también la lactancia desde este otro ángulo, ¿no? Desde el ángulo del diseño inteligente. Y entonces tenemos que hacer un viaje, porque tenemos que hacer un viaje. La embriología, aquí van a salir muchas palabrejas, pero tenemos que hacer un viaje a el origen de las tetas, el origen de las mamas, de esa madre que ahora es una madre lactante, cómo era cuando ella estaba dentro de su propia madre como embrión, ¿vale? Y sabemos que desde el inicio, muy inicio, aquí os pongo un gráfico de cómo es el embrión a mano derecha, sí, a mano derecha de mi pantalla, espero que sea parecido. Cuando estamos en la 5ª, 6ª semana de gestación, casi a veces ni la mujer sabe que está embarazada. El embrión es tan pequeño como de 2,5 milímetros más o menos. Ahí ya se empieza a ver un apunte del diseño de cómo serán las mamas, las tetas de ese embrioncito, en el futuro un feto y en el futuro una niña, ¿no? También ocurre en los niños, ¿vale? O sea, esto está en ambos sexos, es igual, el desarrollo de las mamas. Entonces, primero hay una línea, las células del embrión se van separando, se van dirigiendo hacia unos lugares en el pecho. Veis aquí un gráfico en la línea que le llamamos la línea mamaria, que va desde la zona de las axilas hasta la zona de la ingle, y luego justo en el punto medio pectoral, en el ser humano, es en el que se van ampliando esas líneas hasta convertirse en una cresta mamaria, un repliegue más engrosado de estas células, y desde allí se van a ir desarrollando todos los procesos biológicos que tienen que acabar formando el órgano de la glándula mamaria, ¿vale? Ahí tienen que pues, empezar la parte de la capa externa de células, se tiene que empezar a engrosar, a ramificar, como veis en el gráfico del centro, se va introduciendo hacia la parte del mesodermo, que es como la parte media de las capas del embrión, se ramifica y luego, más adelante, si esto pasa en las 16 semanas de gestación del embrión, ya se están ramificando esas células formando lo que futuramente serán los conductos de lácteos, ¿vale? A las 28 semanas de gestación, que ya las hormonas sexuales a través de la placenta pasan y van a la circulación del feto, empiezan a agujerear, a canalizar, ¿no? Se empieza a permitir que el tubo, que primero era como un cilindro grueso, tenga hueco para futuramente dejar el paso de la leche, ¿no? Estamos hablando primero de un embrión, ¿vale? Muy bien, y para que eso suceda, que eso es, durante semanas ahí hay trabajito, claro, en un embrión todos los órganos se están formando, todos, con un cuidado excepcional y un detalle maravilloso, pero ahora vamos solo a cómo se han formado las tetas, ¿no? Entonces ahí tiene que ocurrir algo que sea ordenado para que esos conductos se formen perfectamente y la anatomía futura de la niña que nazca o del niño que nazca estén súper bien formados, ¿no? Entonces hay un fenómeno que se llama apoptosis, una palabreja también muy bonita, pero que significa una muerte celular programada. Eso significa que no es la necrosis es una muerte que provoca inflamación y daño en los tejidos. La apoptosis es una desaparición bien organizada, con una secuencia ordenada por los propios códigos genéticos de la célula para desaparecer sin molestar demasiado. O sea, es una remodelación. Y esto es clave
en poder formar esa glándula mamaria, ¿vale? Tiene que estar bien regulada y tiene que estar todo ordenado. En este gráfico se ve a la izquierda la columna de células, es una célula, pues una célula, por ejemplo, en este caso sería una célula del epitelio glandular mamario, que está, bueno, pues normal, o sea, no necesita, se permanece, no necesita desaparecer. Y en la columna de la derecha es una célula que sí que tiene que desaparecer para, por ejemplo, dejar esos conductos, dejarlos vacíos por dentro, ¿vale? Y poder remodelar de esta manera. Esto va pasando, pues, con el estímulo hormonal, tiene que pasar de forma ordenada, tiene que estar regulado y no solo pasará durante la etapa embrionaria, sino también cuando la niña empiece su pubertad, ¿vale? Cada vez que tiene la regla, el tejido mamario, todos esos conductos se han de formar y luego han de reducirse, volverse a construir y desconstruirse. Se produce un remodelado constante del tejido mamario durante toda la pubertad hasta que el órgano ya es adulto y es maduro durante el embarazo y la lactancia, ¿vale? Entonces es como construimos pared, luego desconstruimos un poquito para volver a construir pared, desconstruimos para formar todo ese órgano que es la glándula mamaria. Entonces ahí la apoptosis, este fenómeno, juega un papel muy importante porque se ha de construir, desconstruir con esa apoptosis bien controlada. Si no se controla bien, las células no morirían, estarían continuamente reproduciéndose y podrían llegar a producir pues tumoraciones, ¿no? Es en el origen de los cánceres, etc. Entonces, aunque parezca un poco raro, ¿no? Incluso si os pongo esta diapositiva diréis, no, ¿qué me das aquí? Una clase de biología molecular chunguísima para que veáis la complejidad de ese proceso que es la apoptosis, que es, para así decirlo, en forma sencilla, es lo que nos permite remodelar los tejidos, en este caso el tejido de las tetas, de las glándulas mamarias, para que finalmente sean lo que están dispuestos o diseñados para ser, ¿no? Y fijaros, toda esa complejidad de procesos, de moléculas arriba y abajo que regulan una muerte celular programada correcta, hubo un estudio que ya salió hace unos cuantos años, en el 2015 se publicó, de la revista de Actas de la Academia Nacional de las Ciencias, en la que se vio que este mecanismo de la apoptosis, que es tan inicial en el desarrollo del embrión, por lo tanto, en el desarrollo de las tetas y de otros órganos, pero nos centramos hoy en este, es un mecanismo molecular y biológico que está conservado desde lo que en los términos científicos se llama desde la era precámbrica. La era precámbrica es la etapa en la que, según el modelo tradicional científico, aparece la vida, ¿vale? Empiezan los seres vivos, los diferentes tipos de animales. Entonces, que no había cambiado ese tipo de formación y de mecanismo molecular desde entonces. Para ello estudiaron unos corales que eran lo que consideraban que no habían variado desde la era precámbrica, que eran como los originales, los primeros seres en los que se diferencia la vida. Y entonces compararon un tipo de moléculas, un tipo de señal para iniciar la apoptosis que estaba presente en los corales con las que están presentes en las células humanas. Entonces las intercambiaron, ese tipo de señal de los corales la aplicaron a células humanas y se inició esa apoptosis, esa muerte celular programada como correspondía. Y viceversa, ese tipo de señal molecular la aplicaron de las células humanas a los corales y también en los corales se inició ese proceso de apoptosis que es el que decimos que nos sirve para regular la remodelación de los tejidos en el desarrollo embrionario. Con lo cual, pues veían que no había modificado eso, lo que concluía ese estudio, que ese tipo de señal celular no se había modificado desde la era precámbrica, o sea, en teoría, hace 500 millones de años, durante toda la evolución, supuestamente, no se había modificado, ¿vale? Y ahí es cuando, con la mirada de ciencia y fe y pues el investigar un poco razones que nos puedan llevar a pensar en un diseño inteligente, pues nos planteamos si algo
ha transcurrido este mecanismo que es tan básico, tan fundamental para que funcione bien el desarrollo embrionario, entre otras cosas, si no ha evolucionado durante 500 millones de años, pues ahí se me cuestionan y se me plantean muchas cosas interesantes, que como tantas cosas en ciencia no hay respuestas aún, pero es puntos suspensivos. Oye, pues esto nos da a pensar varias cosas, ¿no? Entonces, esto que es como muy teórico, nos lleva a seguir viendo pues esas tetas, ese diseño en las tetas, ¿no? Hemos empezado a pensar cómo era cuando se iniciaba el desarrollo embrionario y ahora ya pensamos que tenemos un pecho adulto, ¿no? La anatomía de la mama. Ya vamos a imaginar, pues, o recordar, o pues ver cómo es. Cuando hablamos de diseño en las mamas, bueno, pues hay algo que no solo funciona, ¿no? No solo nos sirve, sino que también es bonito, es bello, tiene una estética, tiene un diseño, ¿no? Fijaros, estos gráficos que os pongo aquí nos representan una proporción matemática. En la derecha hay un símbolo, ¿no? Es la letra phi griega. La letra phi no es la pi, ¿vale? La pi es el 3, 14, 16, que es la letra phi que equivale al valor numérico de 1,61. Y esto es una proporción que si, no sé, si alguna vez os suena, es lo que le llaman el número áureo, el número perfecto, le llaman incluso la proporción divina. Ya lo usaban los antiguos, fijaros, aquí está el diseño del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, ¿no? Este círculo con el hombre dentro, que eran las proporciones perfectas. Y esto matemáticamente es que si cogemos un segmento y lo dividimos en dos partes, esa proporción phi tiene que ser que la suma de los dos segmentos tenga la misma proporción al primer segmento que el primero con el segundo, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, veis diferentes elementos de la naturaleza que guardan esa proporción perfecta, esa proporción phi. La caracola, los cuernos de los animales, las galaxias, la curvatura de las olas, etcétera, etcétera. Eso, incluso la anatomía humana guarda esa proporción phi, ¿vale? Esa proporción que se ha simbolizado o que se ha entendido como la proporción perfecta, ¿vale? Y bueno, fijaros, aquí os traigo la aplicación de esta proporción matemática perfecta al estudio de la anatomía del pecho de la mujer. Esto, claro, lo estudiaron hace unos años cirujanos brasileños, cirujanos plásticos, por el interés pues eso, en cómo la anatomía de la mama tenía que guardar unas proporciones áureas perfectas, ¿no? Eso lo usaban ellos. Pero me viene bien para comentar, pues eso, que fijaros, en el tejido de las mamas, aquí tenemos un esquema del tejido mamario, ¿vale? Tenemos tres tejidos principales, aparte de los nervios, los vasos, etcétera, etcétera, ¿no? O el tejido de sostén. Los tres tejidos principales, que son la glándula mamaria, que es la productora de leche, el tejido graso, la grasa que hay alrededor, aquí la vemos en amarillo, y el tejido de sostén, en el que se incluyen pues, los vasos, los nervios, la linfa, etcétera, etcétera, ¿vale? El volumen, la forma de la mama, eso que el tamaño importa o no importa, ¿no? El debate de siempre, el volumen, la forma y el tamaño lo determina el tejido graso, precisamente esa parte de tejido graso que no es el que secreta la leche. Es curioso, ¿verdad? Normalmente, cuando se estudia cómo funciona, pues eso, la anatomía de las mamas, se ve que hay es más o menos estándar en todas las mujeres la proporción del tejido glandular, del tejido que sí produce la leche materna, ¿vale? De la glándula propiamente dicha. Eso es más o menos estable. Lo que varía es la parte del tejido graso que hará que tengamos pechos más grandes, más pequeños, más voluminosos, etcétera, etcétera. Y fijaros, volviendo un poco a la hipótesis del diseño inteligente. Si necesitáramos una supervivencia del más fuerte, ¿no? El supervivencia del bebé más fuerte, del recién nacido más fuerte, como apuesta la evolución por ello, claro, tiene que sobrevivir el mejor alimentado, ¿no? El que asiste
pues más fuerte, que resista más, por lo tanto tiene que ser el bebé que haya recibido más leche. Por lo tanto tendría que ser el bebé que hubiera recibido más leche de una madre que tuviera mayor producción de leche. Por lo tanto, tendría que ser la madre que tuviera una glándula mamaria mayor o de más volumen o de más capacidad. Pero es que esto no es así, porque el tamaño del pecho, el tamaño de las tetas, no está condicionado, o sea, la función de producir leche no está condicionada por el tamaño de la teta. La teta puede ser más grande, más pequeña, pero eso lo determina la grasa, que la grasa no produce la leche. La productora de leche, que es la glándula, es estándar. No por tener una teta más grande produces más leche. Entonces esa lógica del más fuerte, del más grande, se nos desmonta otra vez, ¿no? Entonces tenemos que ver, ostras, pues nos están enseñando cosas muy interesantes las tetas, ¿vale? Así que eso, el tamaño del órgano no está condicionando su función, en este caso de la lactancia, ¿vale? Seguimos viajando un poco al interior de las tetas, ¿vale? Entonces, nos vamos a meter en ver cómo es, pues eso, la histología es cómo funciona el tejido, cómo son esas células que están en funcionamiento, ¿no? Entonces, tenemos que la función de la glándula mamaria como órgano es único, es increíble, son dos, es un órgano par, hay dos, y entonces es curioso porque cuando está en pleno funcionamiento, en pleno rendimiento, va a requerir una demanda muy alta, una demanda muy inmensa al organismo materno, sin aparentemente producirle ninguna ventaja fisiológica. Me explico. No sé, si yo desarrollo un músculo y ese músculo aumenta su tamaño y lo entreno, se pone más fuerte, eso me rendirá en mejor fuerza, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo, en el entrenamiento cardiovascular. Muy bien. Pero las tetas, al revés, gastan mucho metabólicamente. Es un esfuerzo brutal para el organismo de la madre y aparentemente eso a ella misma no le revierte una ventaja metabólica significativa. Me explico. Por ejemplo, el metabolismo de la madre que está en lactancia activa cambia, se distribuye la sangre, tiene que, si os acordáis, os fijáis, una madre con lactante, sus pechos se ven más ingurgitados, el trazo de las venas se notan, las venas es que están más superficiales, se notan más que las arterias, pero es que las arterias llevan mucho más flujo de leche, mucho más flujo de sangre a ese órgano para hacer la leche. Necesita mayor demanda de nutrientes. Entonces, toda la tasa metabólica de la madre aumenta. De hecho, todas lo sabemos, consumes una cantidad de calorías solo por producir leche brutales. Se calcula que más o menos tienes que aumentar unas 700, 900 kilocalorías diarias porque eso, tú estás produciendo un producto que es la leche y entonces eso tú necesitas también alimentarte y muchas mamás pues hacen lo que yo le digo así de broma, una liposucción, oye, que nada, que te quedas súper delgadita. Hay mamás que no y retienen líquidos y engordan de otra manera, pero bueno, eso es otro mundo, ¿vale? Pero es para que tengáis un ejemplo visual, decir, claro, sí, si es que mi cuerpo está gastando bastante para producir esa leche. Entonces, la glándula mamaria necesita producir esa leche a expensas metabólicas de otros órganos incluso, ¿no? Entonces, requiere cambios cardiovasculares, aumenta ese flujo, como decíamos, y todo esto va en función de la succión, ¿vale? O sea, según el bebé esté mamando, el flujo sanguíneo de las mamas, el gasto del corazón y la secreción de leche se van a regular. Entonces, es muy interesante cómo todo el cuerpo de la mujer está volcado a un acto altruista, un acto de dar. Y eso en el concepto de la supervivencia del más fuerte, los conceptos evolutivos, el altruismo no entra dentro de la ecuación, ¿vale? Mirar, más detalles. Aquí vemos cómo son las células, ¿no? Tenemos lo que le llamamos un alveolo, un saquito, donde están todas las células en una forma así, generando como un globo, como un círculo, y las gotitas de leche
se van desprendiendo de esas células hacia el interior del alveolo y ahí se va acumulando para luego salir por los conductos y tener ese líquido maravilloso que es la leche, ¿vale? Entonces, todo esto representa ahí unas vías metabólicas, ¿no? Súper detallado y habría mucho que contar de cómo se produce cada gota de leche. Bueno, pues todo esto resulta que tiene que estar la célula. Se diferencia, hay células que están pues diseñadas para ello, tienen todas las rutas metabólicas, es decir, que tienen todos los componentes para fabricar, que la fábrica funcione, o sea, tiene que estar la fábrica ya hecha, el lactocito, la célula que produce la leche, tiene que estar ya toda con la ruta marcada para que en el momento del inicio de la succión ya la leche salga. Y esto ocurre desde muy pronto en el embarazo, al 6º mes de embarazo. Sabemos que la madre ya tiene disponible el calostro para que, pongamos que sale un prematuro, pero ese prematuro ya puede tener calostro, ¿vale? Bueno, si no sale prematuro y sale a término, como corresponde, todo ese funcionamiento de las células ya ha madurado de una forma milimétrica para que en el momento que el bebé haga su primera succión, obtenga la leche o el ansiado calostro, ¿no? Que son gotitas iniciales que tienen todo lo que necesita. Con lo cual eso implica que biológicamente ha habido una previsión. El órgano, cada una de las células de ese tejido ha tenido que estar previamente en un funcionamiento que aún no se ha puesto en marcha, pero que está a la de 1, 2 y 3 a funcionar inmediatamente cuando sea necesario. Y esa previsión del órgano, ese anticiparse a lo que vendrá, eso tampoco forma parte del concepto de selección natural, que es la base de la evolución, ¿no? Tiene más que ver con un diseño, se ha preparado algo para que en el momento necesario funcione, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que siempre decimos, ¿no? Las tetas no funcionan como un depósito, funcionan como un manantial. Y eso es un ejemplo súper bonito, porque es que además es así. No hay un depósito, entonces se ha ido acumulando leche, tal, y entonces el bebé la coge, sino que en el momento en que el bebé empieza a succionar, en cada toma, desde la primera toma, etcétera, todo el mecanismo biológico complejísimo se pone en funcionamiento para servir la leche en el momento, ¿vale? Entonces, la mayor parte de la leche, esto ya cuando se estudia cómo funciona todo el tema de la producción láctea, etcétera, la mayor parte de la leche se sintetiza durante ese proceso de succión, ¿vale? Entonces, de nuevo nos cuestionamos, ¿no? Esa inmediatez del funcionamiento no puede tener una versión beta, una versión mejorable. Oye, vamos a probar si aquí funciona mejor, no, pues, hoy nos han fallado las proteínas, esta leche no tenía proteínas. No, tiene que estar todo al milímetro. Entonces, la versión ha de ser definitiva desde el inicio. No sé si me explico, es un ejemplo así, pues un poco simplificando, pero esa previsión de que todo esté milimétricamente diseñado y previsto nos hace pensar en algo más que no es lo que siempre nos han contado, ¿verdad? Mirad, aquí también más ejemplos, ¿no? Incluso si vemos cómo las propias células bueno, es para meterse ahí de lleno, pero voy a intentar simplificarlo mucho. Las señales hormonales, es decir, vemos una célula aquí a la derecha y cómo hay flechas, ¿no?, que nos señalan que la prolactina que activa esa producción de la leche va directamente a que el código genético de la célula que produce la leche, del lactocito, se active y entonces de ahí, pum, 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 comienzan las vías veis en el gráfico de abajo, ¿no?, de cómo tienen que irse excretando o saliendo para fuera las diferentes componentes de la leche materna, ¿no?, las diferentes gotitas. Entonces todo esto se produce, como decíamos, al momento. Incluso la forma de las células es muy curioso. Las células que hacen la leche materna, los lactocitos, están abajo aquí en el gráfico este.
En un origen, cuando se han ido formando, como decíamos en el embrión, tienen una forma cuboidal, ¿vale? Una forma de cubo. Pero luego van cambiando a una forma cilíndrica, más estirada. Y el núcleo donde se sintetiza y se empieza a regular toda la generación de los productos que tiene la leche, ese núcleo que está en la base luego se migra hacia la parte del ápice para que sea más fácil el funcionamiento interno de la célula. Esto es como, madre mía, qué complejidad, ¿no? Yo cuando estoy dando de mamar no pienso si mis células están haciendo no sé qué en su núcleo, pero esto es muy chulo pensar, wow, ¿no? Cuántas cosas se están produciendo y que tienen que estar funcionando perfectamente para que luego, oye, pues haya gotas de leche, ¿no? Entonces, esta estructura de la célula ha de ser funcional. Y entonces se va adquiriendo, va madurando y ¿sabéis qué? Varía muy poco de una especie a otra. O sea, no hay lo que decíamos, no hay un ensayo, no hay, ay, a ver si de esta especie, pues luego mejoraremos en la especie siguiente. No, esta estructura de célula, que el núcleo está aquí, él está allá, tiene esta forma y la otra, pues no tiene apenas variación entre especies, es bastante estable. Eso también nos hace pensar en una poca variación entre especies, por lo tanto en un diseño, ¿vale? Y esto ocurre muy temprano en la lactancia. No ocurre, bueno, después de que llevamos 5 meses lactando, no, esto es como muy desde el inicio. Con lo cual, pues eso, volvemos a hablar de esa inmediatez, ¿no? De esa previsión que no podemos ir a pruebas, no podemos ir mejorando, no, tiene que ser perfecto desde el inicio. Bueno, seguimos avanzando y entonces vamos a hablar cosas más propiamente también de la leche, su composición. Sabéis que históricamente, bueno, pues se ha considerado la leche materna, pues incluso lo decían que era un elixir celestial, hay mucha mitología con la leche. Para los faraones, pues la esposa del faraón debía amamantar al hijo del faraón porque si no, no le daba propiedades divinas. Bueno, cosas así. Incluso está muy ligado a la mitología grecorromana el nombre de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Y aquí es esta diapositiva que representa a la diosa Hera, me parece, que de repente hubo un momento que estaba amamantando a tal y entonces le asustaron, ¡piu! Salió un chorro de leche y se hizo la Vía Láctea. Bueno, ahí si buscáis en Google la leyenda es muy curiosa. Entonces, siempre se ha tenido en mucha consideración a este líquido tan especial que producimos, ¿no? Y que es un alimento único. Entonces, no ha sido hasta más adelante, pues ya hablando de final del siglo XVIII, así, empezaron a pensar, vamos a investigar la composición de la leche. Claro, es cuando empieza un poco revoluciones más científicas, se empieza a intentar investigar todo y hasta los años 70 del siglo pasado no es cuando se empieza a poder determinar la composición de la leche materna. Pues claro, la industria de los sucedáneos de la leche de fórmula quería ver cómo era esa composición, ¿no? Ya no pensaban en el elixir de los dioses ni en mitología, sino querían ver cosas científicas. Entonces, bueno, es que todavía hoy sigue siendo algo por descubrir, porque se habla de más de 200 componentes dentro de la leche materna y los que faltan, ¿vale? Incluso mirar, puede haber componentes que sean específicos del órgano y de la especie, ¿vale? Como proteínas, lípidos, pero hay otros componentes que son específicos del órgano, pero no de la especie, es decir, la lactosa. La lactosa no está en ningún otro órgano, ni se produce por ninguna otra célula, si no es la célula del lactocito, la célula de la glándula mamaria, pero otras especies también la tienen. O específicos de la especie, pero no del órgano, porque, por ejemplo, pues la albúmina, que es una de las proteínas de la leche, puede estar en otros órganos de nuestro cuerpo, en otras partes, pero cada especie tiene su tipo de albúmina, ¿vale? Por eso las alergias entre proteínas de leche pues ocurren, ¿no? Entonces, es muy curioso porque el mismo producto, sus componentes son súper distintos, ¿no? Se habla de que es un fluido vivo y que es un fluido vivo significa que es cambiante.
que no solo es estático y tiene componentes nutricionales, sino también componentes celulares, células madre, tiene células de defensa, tiene factores de inmunidad, tiene hormonas, tiene factores de crecimiento, tiene enzimas que facilitan reacciones químicas, tiene los microorganismos vivos que no son ni siquiera propios de, o sea, no son nuestro cuerpo humano, sino son bacterias buenas que conviven con nosotros, nos dan esa microbiota, ¿no? La flora de la leche, la microbiota láctea, ¿vale? Y en ningún otro momento de la vida, si os fijáis, hay un tipo de alimento, que solo un alimento sea el indispensable, el necesario y el adecuado, el óptimo para el organismo humano durante esos 6 primeros meses de vida. En exclusiva, solo ingiere leche, o sea que su composición tiene que ser extraordinaria, tiene que estar milimétricamente diseñada, elaborada de tal manera que no hay otro alimento. O sea, ojo, que si nos equivocamos en esa composición de leche materna, no hay por dónde coger otro tipo de alimento de la naturaleza. Tiene que ser ese, el de la madre, ¿vale? Es verdad que estamos hablando de un momento en la etapa de la humanidad, pues que, bueno, si no es la madre, pues antiguamente era la nodriza, o otra madre, leche donada, leche de fórmula, etcétera, ¿no? Pero cuando ponían a bebés a mamar de la cabra, pues el bebé no tiraba para adelante, alguno excepcional, porque bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? Pero vamos, que el resumen es la leche no es un fluido uniforme, ¿vale? Esa secreción excepcional que hace ese órgano, esa glándula mamaria, es cambiante, es que se modifica. Las primeras gotas son diferentes de las gotas del final, en cuanto hay proporciones que son estables, pero se modifica, se ha estudiado y se ve que, wow, varía a lo largo del día, varía a lo largo de la toma, varía a lo largo de toda la etapa de lactancia. No es lo mismo la leche que está tomando el calostro de los primeros días que la leche de aquí unas semanas, que la leche de cuando tiene tu bebé 2, 3 años, ¿vale? Es diferente. Va cambiando, se va adaptando. Y hay un doble papel, porque no hay solo el papel nutricional, sino el papel de protección, de prevención contra infecciones, de inmunidad, incluso de desarrollo del sistema digestivo del bebé, ¿no? Entonces, parece muy maravilloso, parece algo que tiene tanta relevancia que dejado al azar o a la casualidad o al probar, ¿no? A ver si funciona o si no funciona, pues sería muchas coincidencias, muchas casualidades simultáneas para que saliera tan bien, ¿vale? Vamos a seguir con composición. Esto era de las pocas cosas que me explicaban en la carrera, la composición de la leche materna. Es como, oh, qué aburrido era, pero caramba, qué interesante es, ¿no? Y es verdad que a nivel práctico, pues yo no me detengo a explicarle a la madre, ¿no? Todas tus proporciones de los macronutrientes y micronutrientes, no. Pero bueno, ahora estamos yendo con esa mirada un poquito más allá, ¿vale? Entonces, decíamos que la composición es variable y que se adapta. Y que eso implica un concepto de previsión, una previsión que no está como concepto en la ideología evolutiva, ¿vale? Está así como diseño inteligente. Y fijaros, el calostro, que es maravilloso el calostro, a veces, bueno, antiguamente, me refiero, ¿sabéis que hasta se despreciaba? Era como, no, el calostro hay que desecharlo porque no es bueno para el bebé. Y madre mía, lo maravilloso que es el calostro. Entonces, el calostro es súper concentrado, es leche muy concentrada, ya está disponible desde más o menos el 6.º mes de embarazo. Luego la cuestión es que va a ir cambiando las hormonas, etcétera, porque ahí no sale, pero a veces hay mamás que, empiezan a tener gotitas de calostro muy pronto, ¿vale? Con esa idea de previsión que decíamos. Bueno, está repleto de proteínas, con una densidad de nutrientes muy alta. Entonces, con esa pequeñita cantidad de unas pequeñas gotas, a veces un poquito, a veces, bueno, hay mamás que sí han tenido más de un hijo. Yo con la tercera me saqué un vaso de calostro y digo, maravilla, esto es, bueno, le hice unas fotos ahí espectaculares, ¿vale? Con poca cantidad se consigue saciar el estómago chiquitín del recién nacido, ¿vale? O sea que ahí se compagina muy bien para lo que está diseñado,
con lo que se produce, ¿no? Es como si tuviéramos un estómago de un bebé gigante y poca proporción de calostro, aquí habríamos hecho un mal diseño, ¿vale? Pero no sucede así. Es bajo en grasas, por lo tanto es muy fácil de digerir, no es difícil de que se genere una indigestión, al contrario. Luego tiene una alta proporción de células defensivas de inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulina A, que estamos ante un recién nacido pues que se enfrenta a un mundo lleno de agresiones externas y que necesitará una inmunidad que vaya fortaleciéndose, pero de momento solo tiene la que le ha dado su madre vía embarazo y la que está recibiendo por el calostro, ¿vale? Y eso lo necesita esa inmunidad perfecta o adaptada a lo que él necesita para defenderse. Luego, además, tiene prebióticos, que son aquellas sustancias dentro de la leche que ayudan a que la microbiota intestinal que se va a ir generando y que adquiere el bebé de la leche de su madre, de la piel, etcétera, se vaya alimentando adecuadamente esa microbiota. Y además tiene también componentes laxantes que ayudan a la expulsión del meconio, etcétera, etcétera, que el bebé pueda defecar con la frecuencia necesaria, etcétera. Tiene un color amarillento porque hay muchos carotenoides y vitamina A, y entonces eso al bebé que acaba de estar en un medio de oscuridad y que tiene que madurar su visión en las próximas semanas, le va muy bien tener un calostro rico en vitamina A para el desarrollo de la visión. Es rico en minerales como el zinc, el cobre, que están ayudando al desarrollo de los huesos, del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? La proporción de las grasas también es increíble porque el bebé necesita estar desarrollando el cerebro de una manera espectacular en esas primeras semanas de vida, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el calostro está muy bien diseñado, pero es que la leche prematura, la leche pretérmino, también se las trae porque, fijaros, un prematuro en el concepto de la supervivencia del más fuerte, que es el concepto evolucionista, tendría que descartarse. Ese ha nacido prematuro, es débil, no tiene posibilidades de sobrevivir, no hay que hacer esfuerzo, ¿vale? Entonces, ya está. Eso sería la crueldad de la supervivencia del más fuerte. Pero en cambio, la leche materna en un prematuro, con otro concepto diferente, otra visión diferente de ese hay que esforzarse más por el más débil y hay que cuidar al más débil, pues la leche materna también se adapta a las necesidades del prematuro de una manera exquisita. Por eso es prioritario que en todas las unidades de neonatología se fomente la lactancia materna, porque la supervivencia del prematuro depende de que lacte y de que su madre le esté ofreciendo esa leche que encima es adaptada a él, ¿no? Está súper bien diseñada y se ha adaptado en la proporción de proteínas, la proporción de grasas, la proporción de nutrientes en general, no nos detallaremos mucho, pero le ofrece ventajas de supervivencia al prematuro que en una condición evolutiva no tendría por qué tener, ¿vale? Entonces ese altruismo, otra vez, ¿no? Esa muestra de amor no me la explica una supervivencia del más fuerte, ¿no? Y una selección natural. Pero es que incluso en madres desnutridas, pues llaman mucho la atención imágenes pues que a veces vemos, desgraciadamente, ¿no? de mujeres que están demacradas muy mal, amamantando a su bebé y el bebé va tirando para adelante, porque es que hasta la leche de las madres desnutridas mantiene proporciones de nutrientes saludables para el recién nacido. O sea, que es como, wow, ¿no? Qué potencia tenemos como cuerpo humano, que hasta cuando estamos débiles nosotros seguimos produciendo algo de un valor nutricional que supera a la leche de fórmula, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos hablar también, por ejemplo, en el tándem, ¿no? Cuando damos de mamar a un bebé mayor y a un bebé pequeñito recién nacido. Y fijaros, el órgano no da ventaja al más fuerte, nuevamente, no le da ventaja al bebé mayor. La composición, la proporción de la leche no es para el bebé más mayor, sino que siempre todo el ciclo de producción de la leche vuelve al
inicio con el calostro, o sea, vuelve a darle la ventaja al bebé recién nacido. Entonces, todo esto es otra vez un argumento de previsión, de que el bebé que necesita pues una composición de leche adecuada para él, la recibe y ya está, y funciona así. Y nos sorprende y nos maravilla, ¿no? Bueno, la leche madura tiene unas proporciones de macronutrientes, ¿no? De los glúcidos, las grasas, las proteínas, etcétera, muy, muy bien diseñada. Entonces decimos, o os propongo la idea, ¿no? De que no puede haber leche de mala calidad. No hay mala leche, no puede ser. No podemos estar ensayando a ver, no, es que yo en mi familia nunca ha habido buena leche. No existe, eso es un poco mito. Y es que la proporción y la composición siempre es de buena calidad, ¿vale? No podemos estarnosla jugando con eso. Entonces, bueno, habría ahí millones de cosas por las que detallar. Fijaros, os pongo una gráfica de cómo se regula la producción de, solamente pensando en la lactosa, que es el azúcar de la leche, el entramado celular de las moléculas que se tienen que una funcionar para dar paso a otra, para dar paso a la siguiente, para que salga ese azúcar de la leche, es que es increíble. Y ese azúcar que solo se encuentra en la leche, resulta que a la vez su composición y su proporción es fundamental y es crítico para que el volumen de la leche sea el adecuado. O sea, que se autorregula en sí mismo también, ¿no? Y eso está todo inducido por las hormonas que están funcionando en el cuerpo de la madre, ¿vale? Las proteínas, pues también las proteínas tienen que, pues son eso, propias de la especie, se han sintetizado no, como decíamos antes, no con antelación, sino que se sintetizan, o sea, todo el entramado de genes que se activan para sintetizar los aminoácidos que a la vez forman proteínas, todo eso se hace casi inmediatamente durante la toma, ¿vale? O sea, no se está haciendo ahí venga, vamos a probar y hacer ensayos. No, tiene que estar súper ya inmediato, ¿no? Eso nos habla de diseño, nos habla de cuántas cosas de este ejemplo que veis aquí, aún sin entender esta gráfica, ¿vale? ¿Cuántas cosas de aquí tenemos que nos permiten fallar una y probar a ver si funciona la siguiente, como en una teoría de evolución, de ensayo y error, ocurriría, ¿no? Las grasas pasa igual, la proporción entre estos ácidos grasos poliinsaturados, etcétera, tiene que estar bien equilibrada porque nos la estamos jugando, si no, con el desarrollo de las neuronas, de las células, de la membrana de cada célula, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, fijaros qué detalle más interesante. El organismo del bebé recién nacido que recibe la leche todavía en su sistema de maduración del sistema digestivo, todavía tiene falta de la enzima lipasa, que es la enzima que digiere los lípidos, ¿vale? Ahí necesita que se conjugue con sales biliares, bueno, es un poco difícil. Entonces, ¿qué hace la leche? Pues la leche materna aporta lipasa además de lípidos, o sea, te da el nutriente y te da la enzima, te pone el plato y te da el cuchillo y el tenedor para que lo digieras. O sea, está nuevamente haciendo una previsión muy interesante. Y si hablamos de oligoelementos, ¿no? De aquellas proporciones tan chiquititas de nutrientes que necesitamos tener en proporciones muy pequeñas, como decía, pero a la vez indispensables, pues el flúor. ¿Qué sentido tendría tener flúor en la leche si el bebé aún no tiene dientes hasta los 6 meses más o menos? La verdad que hay bebés que nacen con dientes, ¿eh? Otros que los tienen a los 4, pero ¿para qué? Si no es con una previsión de que ese flúor esté allí para cuando corresponde, ¿no? Eso es muy interesante. O el hierro, que el hierro diríamos, no, es que, bueno, jolín, es que la leche materna, comparado con la leche de otros mamíferos como la vaca, hay muy poco hierro en la leche materna. Pero resulta que ese hierro es altamente biodisponible. O sea, que el que hay se aprovecha en un 90%, cosa que en otros alimentos no sucede igual.
¿vale? O sea, que siempre estamos hablando de un ejemplo, de una previsión, de algo que nos hace pensar en un diseño, de algo que está yendo más allá. Y bueno, cuando nos ponemos a pensar eso, en la parte de la leche que no es nutricional, que es de defensas y que es de protección, ahí ya a mí se me rompen todos los esquemas, porque es que es increíble. Entonces, la leche tiene, o sea, aporta las bacterias saludables, ¿no? La microbiota necesaria para que el bebé pueble ¿no? Se introduzca en su sistema digestivo las bacterias que le van a proteger durante el resto de su vida. Cuando hay personas que tienen problemas de la microbiota intestinal, y ahora está muy de moda y es una ciencia que está en auge, a veces preguntamos, bueno, ¿lactó esa persona cuando era un bebé? Muchas veces no ha habido esa lactancia satisfactoria, ni siquiera duradera, y entonces resulta que la microbiota que ha tenido toda su vida tiene fallos que luego le producen molestias y dificultades digestivas, ¿no? Entonces, hasta ese diseño en la leche es tan interesante que hasta te aporta algo desde el principio que te va a servir para toda la vida. Y podríamos, bueno, detenernos horas y horas, pero vamos a ir un poco avanzando y en esa complejidad y maravilla de la lactancia, pues hay algo que son las hormonas, ¿no? Madre mía, las hormonas. Aquí hay un esquema que os pongo que parece incomprensible, ¿vale? No pretendo aquí hacer una clase de esto, de hormonas ni de, ya me saldrá la palabra, bueno, de endocrinología, ¿vale? Pero bueno, hay una complejidad en la regulación hormonal extraordinaria. Y sí que algunas hormonas os suenan, ¿vale? Os suena la prolactina, ¿sí? La prolactina es la hormona con la que gracias a ella producimos la leche materna. Y ahí está, bueno, no solo que, bueno, decíamos, que la forma en que la hormona actúa, resulta que está activando los genes que producen las proteínas de la leche de forma muy inmediata. La leche se produce con todos los componentes, pero a la vez la prolactina está dentro de la leche. O sea, el bebé que toma leche, la prolactina también está allí. La prolactina la usa la madre para producir leche, pero en la composición de leche también hay prolactina. ¿Y para qué? Pues esa prolactina le va a servir al bebé para madurar sus sistemas neuroendocrinos, su sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y además tiene una regulación pues, que se va modificando según las necesidades. Hay picos de prolactina, en la noche se produce más prolactina, que también es el momento en que la madre puede estar relajada, etcétera, etcétera. Y hay un vínculo muy interesante y fijaros, la secreción de la prolactina en la madre para producir la leche, pues puede modificarse según variables de estrés que ella viva, o sea, situaciones de estrés psicosocial, etcétera, ¿no? Por eso decimos, dicen, no, se me ha cortado la leche. No se ha cortado la leche así de repente, que es muy difícil que se acabe la leche, pero a veces madres que han tenido un disgusto tremendo, ha fallecido un familiar en el momento pues que estaban en los primeros días de lactancia, etcétera, etcétera, y la madre está viendo que algo está fallando. Bueno, pues es que esa prolactina ha esperado un poquito, como tiene una regulación neuroendocrina también, pues luego se retoma, ¿vale? En situaciones de calma, de tranquilidad, de sosiego, la prolactina fluye y la leche sigue fluyendo. Pues ahora imaginémonos en el esquema tradicional de la supervivencia de una madre y un bebé. Si estamos en una condición de estrés, pensando en la supervivencia, ¿no? Me persiguen las fieras, tengo que subir a un árbol, tengo que esconderme en una cueva, todo ese ambiente de supervivencia que estresa a la madre, pues qué capacidad de producir gratamente prolactina y de que la leche fluya y que su bebé a la vez sobreviva, ¿no? Para mí es una parte que me la cuestiona mucho, ¿no? Ese nivel de estrés que tuviera esa madre si tiene que todo seguir un razonamiento de supervivencia evolutiva, no sé si me permitiría el buen funcionamiento de la prolactina. Y con la oxitocina, que es otra hormona maravillosa, podríamos estar horas hablando de ella,
pasa algo parecido. Mirad, la salida de la leche depende de varios factores. De que el bebé mame, succione, haga una presión negativa para que salga esa leche, pero también que desde dentro el alveolo de donde se produce la leche, ¿no? el grupo de esos saquitos de células productoras de leche están envueltos por unas células que tienen capacidad de contraerse, una capacidad contráctil. Y esa capacidad contráctil se la arranca, la estimula la oxitocina. Entonces, simultáneamente a que el bebé succiona, la madre secreta oxitocina y se empuja la leche por dentro, ¿no? Es la responsable de que con ese estímulo de succión directo, pues también se eyecte la leche. Entonces, es muy curioso porque ese estímulo de salida de la leche se produce con ese estímulo sensorial, el bebé mamando, pero también si no está el bebé y tenemos su foto, ropita suya, su olor, pensamos en él, también se eyecta. Esto nos va muy bien a las madres que trabajan, porque tienes al bebé que lo está cuidando otra persona y tú tienes que sacarte leche con esa leche, es que es una máquina ahí que no va. Pero en cambio te relajas, piensas en el bebé, tienes una foto, hueles cositas suyas, ¡pum! Y esa oxitocina se activa y te permite, oye, pues me saco leche y ya se la daré luego y luego ya nos volvemos a juntar, ¿no? Entonces, eso no tendría ningún sentido en un mecanismo evolutivo o de supervivencia, porque ¿para qué quiero estar sacando leche si ya no tengo un bebé, por ejemplo? ¿Vale? Pero en cambio, es capaz nuestro organismo de hacerlo. Eso me da pistas de un diseño, ¿vale? Todo esto lo expreso como oye, cuestiones, ¿no? Preguntas. Es algo pues que surge ahí como, wow, ¿no? ¿Y de dónde puede venir tanta maravilla? En cambio, la oxitocina se nos inhibe por el dolor, por el estrés, por la desconfianza, la preocupación, ¿vale? Y a la vez, cosa maravillosa, la oxitocina es algo que canaliza, que permite, que facilita el vínculo afectivo materno-filial, ¿no? Es la hormona del amor, del enamoramiento. Y a mí, sinceramente, en términos de supervivencia del más fuerte, en términos de evolución, a mí no me entra en la cabeza el sentimiento del vínculo. No me aporta ninguna ventaja, al contrario, no me cuadra. En cambio, en un concepto de diseño y de un diseño además con un propósito de amor y para amar, a mí sí que me convence que ese vínculo pueda existir y pueda estar canalizado por una hormona y por un acto de amamantar, ¿no? Me gustaría que, pensando en el vínculo, ya vamos terminando, vierais lo que precisamente en un libro de ciencia que nadie cuestiona, en Ciencia de la Lactancia, el libro de la autora Ruth Lawrence, que se titula Breastfeeding, y en su 8ª edición nos dice lo siguiente, hablando del vínculo. Dice, el comportamiento materno se define más fácilmente en muchas otras especies en las que la madre inicia una lactancia materna temprana estimulando al recién nacido a amamantar mediante el aseo personal, ¿vale? Pensamos, pues eso, en una ovejita, nace y la madre la lame y eso hará que se espabile, genera un vínculo y plum, la ovejita va a buscar la teta, ¿no? La ubre, ¿vale? Presenta, ¿no? Luego presenta su glándula mamaria para que el pezón se localice con el mínimo esfuerzo. Todas las especies de hembras lactantes tienen una respuesta menor al estrés. En los humanos, sin embargo, el comportamiento del amamantamiento tiene una fuerte naturaleza voluntaria. Es decir, lo que para otros mamíferos es instintivo, es, pues bueno, o sea, algo espontáneo, en las madres lo es también, pero hay un componente de voluntad, de deseo, de decisión, ¿vale? Decimos siempre que la lactancia es un fenómeno biocultural y claro, para el bebé es instintivo, o sea, el bebé sabe perfectamente, ¿no? Lo ponemos sobre el pecho materno,
tiene todos esos reflejos activos para orientarse, cabecear, lamer, oler, notar dónde está el pecho, dónde está el pezón, dónde está la areola, dónde está esa salida de la leche. Y lo que para el bebé es instintivo, para la madre, que tiene una parte instintiva, sí, pero sobre todo hay un deseo, una voluntad y un aprendizaje. Es algo que nos implica una decisión, nos implica querer, ¿no? Y ese querer lo impulsa, lo estimula algo que se llama amor, ¿no? Ese amor hacia nuestro bebé, hasta nuestro recién nacido, eso es una capacidad única en los seres humanos. No es solo un instinto de protección, de supervivencia de la especie, sino que para mi forma de entender, en mi cosmovisión de compaginar ciencia y fe, es esa capacidad, la capacidad de amar, esa capacidad que se nos ha otorgado a imagen y a semejanza de otro ser que es en su plenitud amor, ¿no? Que es el amor en esencia que para mí es mi Padre Celestial, mi Madre Celestial, ¿no? Dios, ¿vale? Y mirar, os voy a poner aquí ese primer contacto. Epa, que se nos va el vídeo, yo creo que no sé si va a funcionar. Me parece que no, lo pongo en en otro vídeo, ¿vale? Creo que seguís viendo la pantalla. Os pongo el ejemplo de este primer contacto y esto, como os decía al principio, las miradas, ¿no? Ese inicio de la lactancia del bebé en sus primeras horas de vida y si os fijáis en el momento en que se permite relajar, ya adquiere, lo que desea, ese fluido que le va a permitir su supervivencia, abre ojos y mira, Saray, ¿no? perdone, que Y creo que mira, no estás compartiendo, al menos yo no lo veo. no se está compartiendo la pantalla ahora? No, ¿Lo vuelvo a poner? Vale, pues a ver. Sí, lo vuelvo a poner, ¿vale? Es un ejemplo, creo que ahora sí se comparte, ¿sí? Venga, pues ahora, claro, al quitar la presentación, este es el ejemplo de un recién nacido, en este caso mi hija pequeña, en esas primeras horas de vida, como para reptar y ir a buscar su momento de satisfacción de encontrar la leche, es, antes os hablaba de las miradas, ¿no? Pues esa mirada, ese momento de cuando se esfuerza, cuando logra, se permite abrir los ojos y sintonizar, ¿vale? Esos segundos finales, por el vídeo no sabía hacer las cosas muy bien en ese momento, una mano en mi hija y otra mano con la cámara. Bueno, os vuelvo a poner la presentación en la que estábamos, ¿vale? Pues ese momento de mirada, de amor, de encontrarse, para mí es algo excepcional y único que solo pues, nos hace pensar en ese amor que no tiene otra explicación que un regalo de la vida, ¿no? Y bueno, como conclusión, como reflexión final, he pasado un poco, diría, descalza y de puntillas, ¿no? Por este recorrido en la lactancia, desde el origen embrionario, el órgano, la composición de la leche, el funcionamiento y regulación hormonal. Bueno, es un misterio, es todo un misterio. A la izquierda tenéis una de las ilustraciones así famosas que se puso un poco de moda, ¿no? Ahora últimamente, ese árbol de la vida, ¿no? Ese árbol de la vida Saray, simboliza. disculpa, es que se ve el vídeo. ¿Se ve Creo el que no vídeo estás de nuevo? Sí, es que no Ah, estás compartiendo. entonces aquí lo cierro y a mí me aparece ahora Ahora no mi estás compartiendo. pantalla, lo comparto y aquí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Pues entonces, en esta ilustración de este árbol de la vida, ¿no? Que unía madre y pecho con la leche que nutre al bebé, etcétera, etcétera, representa un poco todo ese misterio, ¿no? Un misterio de la biología, de la bioquímica, de la fisiología. Pues mmm, también me hace pensar en un árbol, ¿no? En unas ramas, en la ilustración de la derecha, precisamente de un personaje bíblico que fue un lactante famoso, que fue Moisés. Moisés fue amamantado por su madre biológica cuando había sido adoptado por la hija del faraón. Y Moisés, en su edad adulta,
se encontró frente al misterio, este misterio biológico, bioquímico, biofísico, ¿no? Delante de la zarza ardiendo, todo ese misterio de la vida tuvo que dejar atrás todo lo aprendido, todo lo que había aprendido en Egipto, en la ciencia, de la cultura de los faraones, etcétera, etcétera, dejar 40 años de su historia para replantearse toda la existencia y toda la realidad, dejar a un lado todo lo conocido antes, todo el camino que le había llevado hasta allí y plantarse ante el misterio de la vida, pues así, ¿no? Descalzo, de puntillas un poco, con esa incertidumbre de ¿qué me estás contando, no? Y plantearse entre esa revelación, ese descubrimiento del yo soy, de ese Dios, ¿no? Que se revela como el ser, como la esencia, como la existencia por sí misma y que crea. Y en ese crear lo hace por amor y para amar. O sea, nos da esa capacidad como madres lactantes, ¿no? De crear vida, crear un nutriente, un alimento excepcional que canaliza y que mediante eso podemos amar, podemos recibir y compartir el amor. Y, y bueno, pues es ese Dios para mí que no solo me explica misterios de la vida que muchos sigo sin comprender y que durante el resto de la vida y os animo a seguir investigando y a seguir cuestionándonos, ¿no? Delante de esos misterios, pues un poco la humildad de decir quiero aprender más, pues ese Dios también se nos muestra con el amor de un padre o una madre. Entonces, la lección en mi vida, pues es vivirla como hija, ¿vale? Como hija de ese padre amante. Y esa es un poco mi invitación, pues a poder seguir reflexionando, seguir compartiendo la vida con madres lactantes, seguir aprendiendo en este camino. Espero hacerlo con vosotras, si me dejáis, si lo queréis y con la humildad de estamos aquí para aprender juntos, pero a la vez con esa pasión y con esa ilusión de saberse amados y de poder vivir por y para amar. Así que bueno, un placer. Hasta aquí la parte que os quería compartir y espero que haya sido de vuestro interés y nada más. No sé si hubiera preguntas, lo que queráis.